Eso, muy bien. Estamos grabando. No se escucha. Pastor, no se escucha. Ya. Ya se escucha. Hello, how are you? Welcome. Thank you. Qué rico tenerte ahorita aquí entre nosotros. Ay, gracias. También me siento muy feliz y muy contenta de estar aquí, conocerlos a todos en vivo y en directo. Sí, somos de verdad. Bueno, y de los conectados. Oiga, aquí donde estoy listo para la predica, huele a arepa. Vas a alinear el cuerpo aquí para la predica. Es una señal del Espíritu Santo. Ay, nos pilló Alba, porque le teníamos hoy arepa. Con chorizo. Con los chorizos de Paola. Los chorizos de San Luis. Bueno, voy a pausar la grabación porque hay... Sí, porque después el que vea el video va a decir, bueno, y la palabra. Entonces, vamos a Ezequiel, por favor, a Ezequiel 34. Venimos básicamente en una línea de entender un poquito más el ministerio pastoral de nuestro Señor. La esfera pastoral, la esfera de apacentar, de consolar, de ayudar. Pero en esa esfera pastoral hay que tener en cuenta que Él también establece un orden y hace unas cosas interesantes que la vamos a mirar acá rápidamente. Entonces, en Ezequiel 34, vamos a los versículos 15 al 24. Ezequiel 34, versículos 15 al 24. Muy bien, dice así. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así dice el Señor Dios, he aquí yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os parece poco pacer en los buenos pastos, para que holléis con vuestros pies el resto de vuestros pastos, o que bebáis de las aguas claras, para que enturbiéis el resto con vuestros pies? Y en cuanto a mis ovejas, tienen que comer lo que habéis hollado con vuestros pies, y tienen que beber lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice el Señor Dios, he aquí yo mismo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto vosotros habéis empujado con el flanco y con el hombro, y habéis embestido con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta dispersarlas fuera. Libraré mis ovejas, y ya no serán presa. Juzgaré entre oveja y oveja. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David.
Él las apacentará y será su pastor. Y yo, el Señor, seré su Dios. Y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Aquí estamos viendo la faceta del pastor que pone en orden el rebaño. Sí, hemos hablado del que nos lleva a aguas de reposo, hemos hablado del que nos lleva a delicados pastos, hemos hablado del que nos fortalece, el que nos alimenta, pero también tenemos que hablar del que pone orden en el rebaño. De hecho, el contexto de este texto es el contexto de los pastores de Israel, así lo menciona desde el versículo 1, que fallaron en su comisionamiento de ser buenos pastores con el pueblo de Israel. Y finalmente él está profetizando el pastoreo de Cristo. Cuando él habla de su siervo David, recuerden que en la escritura hay una forma de hablar de la descendencia de alguien diciendo el nombre de aquel del cual parte una descendencia. En algún momento a Jesús le dijeron hijo de David. Y básicamente cuando aquí dice que él será príncipe y será el pastor del pueblo de Dios, aunque dice mi siervo David, esto se refiere es a aquel que ha de descender de David. Porque si usted analiza el ministerio de David, él sí fue pastor, pero literalmente de ovejas. Entonces no pastoreó a Israel como tal, pero fue rey sobre Israel y como rey fue guerrero, como rey fue adorador y como rey fue sacerdote, ¿cierto? Pero así como pastor, uno diría no. De hecho, el Señor le dijo, tú no me construirás casa porque tú has derramado mucha sangre. Pero esto nos ayuda a entender también qué es ser pastor. ¿Qué implica ser pastor en el reino? A ver, yo aumento aquí esta pantallita. ¿Qué implica para el reino de los cielos ser pastor? Entonces, este pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, figura en esta profecía como aquel que viene a poner orden. Uno dice, ok, y entonces, ¿por qué hoy día existen pastores en la iglesia? Pues porque es que el diseño es que ese pastor nos usa a nosotros, a los que nos llaman pastores en la tierra, para cumplir con esta palabra. Siempre Él te va a pastorear directamente. Y esto ya lo hemos enseñado, ya lo hemos explicado. Muchos de nosotros hoy día estamos en el rebaño porque Él directamente nos trajo. Alguno de ustedes fue la oveja perniquebrada, alguno de ustedes fue la oveja perdida, alguno de ustedes fue la oveja flaca y otros fueron la oveja gorda. Y Él directamente nos trajo aquí. Cuando digo acá no es el apartamento de Doña Ana, aunque Él también nos trajo. Pero nos trajo aquí al cuerpo de Cristo, a su grey, a su rebaño. Él nos ha traído. No, ella está conectada. Él nos ha traído. Y nosotros como miembros del cuerpo de Cristo somos usados por Él para ejecutar las funciones de sus distintas partes como cuerpo. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Pero debemos entender que el ministerio pastoral de Cristo no solo es para sobar ovejas y para cuidar ovejas y cargar ovejas. El ministerio pastoral de Cristo es para poner orden en el rebaño. Porque hay algo que es muy profético y que debemos entenderlo como iglesia. Si no hay orden en la grey de Dios, no habrá orden en el mundo. Nunca se le olvide eso. Si no hay orden en la grey de Dios, no habrá orden en el mundo. Y no podemos pretender que el mundo se sujete a Cristo si el rebaño está lleno de ovejas gordas que pisan a las flacas, de ovejas que comen aquí y le ensucian el pasto a las otras, de ovejas que por ser gordas abusan de las débiles. Si estamos llenos de ovejas que se la pasan saltando del corral, si estamos llenos de ovejas enfermas, ¿cómo queremos que el mundo se sujete a Cristo? ¿Y cómo queremos que el mundo sea impactado por Cristo si el rebaño está fregado? ¿Cierto? Ahí me perdonan por lo de fregado.
no sé en otras naciones ese término, digamos, turbado, averiado, ¿cierto? Eso, sí, de fregadero. Aquí en Colombia fregado es averiado, un poco afectado. Entonces, necesitamos entender que el Señor Jesucristo, en su perfecto ministerio pastoral, también trae orden. A mí me gusta cuando Él dice aquí en la Escritura, vamos a volver ahí a Ezequiel 34. Me gusta que Él dice de sí mismo. Él dice de sí mismo así. Espérese y verá. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así dice el Señor Dios, he aquí yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Y en el 20 dice, por tanto, así les dice el Señor Dios, he aquí yo mismo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. ¿Por qué leo este texto? Porque pues, yo sé que algún día un tema como este lo va a ver algún pastor, algún aspirante a pastor, algún cristiano de otra congre. En estos días yo estaba conversando con un colega en La Ceja, un colega pastor. Estábamos hablando de cómo el ministerio pastoral, sin darnos cuenta, ha sido demeritado. Ha sido demeritado porque en este tema de la reforma y todo, entonces se ha exaltado mucho al profeta, se ha exaltado mucho al apóstol, en un rango no tan alto se ha exaltado al maestro. Entonces el pastor queda como el operario de poca monta, como el operario genérico de la iglesia, ¿cierto? Como, usted es pastor, no, yo necesito es un profeta, sí. Usted es pastor, no, yo necesito un apóstol. Y ahorita les voy a mostrar un texto muy interesante. Y estábamos hablando de que por un extremo, entonces ha sido demeritado el ministerio pastoral. Hay gente que cree que porque alguien es pastor, eso lo pone en una posición de menosprecio, de que todo el mundo puede hablar de él, puede abusar de él, puede ser demandante con él. Y por otro lado, hay pastores que se han enseñoreado de la gente. Y a este punto quiero ir. No me corresponde a mí enseñorearme de ustedes para juzgar entre la oveja gorda y la oveja flaca. El Señor dijo que lo va a hacer. Me corresponde a mí poner un orden, hablar con la gorda y hablar con la flaca y recordarles, pilas que el Señor va a juzgar entre usted y usted. ¿Sí? Cuando yo me empiezo a tomar atributos que no son directamente los míos, aunque yo sea un pastor, yo puedo caer en dos cosas básicas. Una, autoritarismo. Entonces me tomo los atributos de Cristo y eso es una carga muy fuerte porque el ministerio va a perder la connotación de familia, de cuerpo de Cristo. Y se convierte en una institución más donde yo tengo que estar pendiente de qué hace cada uno para darle el pavo a cada uno, ¿cierto? O la sobadita de hombro a cada uno. No me corresponde eso. Aquí dice que él juzga entre oveja y oveja. Que él es el que va por esas ovejas y las va a organizar y va a hacer todo lo que tiene que hacer. ¿Cómo lo hace él a través de mí en la tierra? Cuando yo oro por ustedes, cuando mi esposa ora por ustedes, cuando les damos la palabra del Señor, cuando les damos una palabra profética. Todo eso es parte de lo que usa nuestro Señor Jesucristo para cumplir este propósito, pero finalmente Él es el que tiene que juzgar entre una oveja y otra, ¿sí? Él es el que va a poner la disciplina en tu vida. Sí existe orden a nivel congregacional, pero créame que si el Señor no lo disciplina a usted, yo menos me voy a herniar esperando a que Él lo discipline o que yo le voy a imponer una disciplina, no. Pero mi papel es decirte, el Señor te va a disciplinar o te puede disciplinar si tú sigues andando por ese camino. Porque te ama. Porque ya sabemos que Él es el que nos apacienta, el que nos cuida. Y así empieza el texto en el versículo 15. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios.
Él empieza esta partecita así en el versículo 15 y ya luego suelta el resto del menú, ¿cierto? Menú que no escoge usted, sino que él es el que escoge de ese menú qué es lo que va a hacer. Pero también tenemos que ver este lado de la moneda, esta cara de la moneda. Jesús es el buen pastor, el pastor amoroso. Pero los pastores tienen una cosa que se llama la vara y el cayado, y lo usan. Y Jesús, así como usa su vara y su cayado para infundirnos aliento cuando andemos en valle de sombra de muerte, con esa misma vara y con ese mismo cayado nos pone en orden. También nos pone en orden. Entonces, el ministerio pastoral de Cristo es sobresaliente. La Biblia dice que Jesús es el apóstol de nuestras almas, es el apóstol de nuestra fe. Jesús se manifestó como profeta. En los evangelios uno de los apelativos que más vemos es el de maestro, 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 sí. Pero es tremendo porque cuando él le hace una encomienda a Pedro, se refiere específicamente al tema pastoral y lo vamos a ver en Juan 21:16. Juan 21:16. Entonces vamos a mirar a través del apóstol Pedro algo bien interesante. Juan 21:16. Está la conversación en que le pregunta 3 veces que si lo ama, todo. Pero en el versículo 16 en la Biblia de las Américas le dice específicamente: y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús no le dijo a Pedro: apostolea mis ovejas, profetiza a mis ovejas, ¿cierto? No, le dijo: pastorea mis ovejas. Y ese mismo apóstol Pedro, en Primera de Pedro 5, dice lo siguiente. Vamos a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 5. Dice, vamos a leer del versículo 1 al 5. Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Note que el lenguaje de Pedro es netamente pastoral. Él, en esencia de ministerio quíntuple, es apóstol, pero él empieza diciendo a los ancianos. Ese es el otro apelativo en la iglesia primitiva a los pastores. A los ancianos, y yo también anciano como ellos. O sea, a los pastores, yo también pastor. Él no se pone como yo también apóstol, o yo que soy el apóstol sobre los pastores. Nota que él dice yo como anciano, como ellos, con ellos. Si alguien tiene por ahí la Biblia, la PDT o Nueva Versión Internacional o Nueva Traducción, cuéntanos, Vero, cómo dice ahí. A los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Exacto. Yo quiero que entendamos algo. Parte de estar dando esta palabra, pues primero, que ya el Señor ha venido dándonos una línea de temas pastorales, son importantes, pero precisamente esta semana
tuve la oportunidad de conversar de estas cosas con un colega, como les dije allá en La Ceja. Y ayer estaba hablando con otro colega y él me estaba contando una historia de cómo hace unos años estuvo al borde de un síndrome de burnout. Eso es un síndrome, en psicología lo definen así, la palabra burnout viene del tema de los motores, viene de los motores de avión cuando se queman o de propulsores para naves espaciales. Y literalmente es el síndrome de la persona quemada. Es cuando la gente que trabaja con gente se quema. Y puede llegar a un punto en que, lo voy a decir así, le importa un carajo a la gente. Porque se quemó así. Y si por él fuera que todos perezcan bajo el fuego y me voy a descansar. Y tristemente del síndrome de burnout en esta tierra no se salva nadie de los que trabajan con gente. A los médicos les da burnout, a los psicólogos les da burnout, a los docentes, a los abogados, derecho familiar, derecho comercial. Sí, yo creo que muchas mamás les ha dado burnout, pero como no hay un título profesional de mamá, entonces no las han diagnosticado, pero con toda seguridad. Pastores con burnout, uno diría, no debería. Es cierto, o sea, uno dice, los pastores deberíamos de estar con una coraza contra el burnout porque se supone que estamos en las aguas del espíritu, renovándonos. Eso ya es otro tema. El caso es que este pastor con el que ayer conversé me contaba, yo estaba al borde del burnout y entregué la iglesia. A la denominación le dije, aquí le entrego la congregación, por favor pongan a otro pastor porque ya no doy para un culto más, ni para una consejería más, ni para una reunión más. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque a la iglesia hay que enseñarle también a ser iglesia con su pastor. Entonces mucho nos demanda la iglesia de los pastores. Hoy día, entonces, estamos en esa pugna de, no, el profeta es más importante, el apóstol, y al pastor pongámoslo de tapete para que todos caminen por ahí, ¿cierto? Y para los que estén ahí pensando, ay, pero el pastor, ¿por qué está hablando así? No le estoy echando vainas a nadie en la iglesia. Pero quiero que este tema quede, porque yo sé que esto lo ven personas de otras iglesias, esto lo van a ver pastores, y esto lo vamos a tener que ver en el futuro. Este video en algún momento vuelve y sale al ruedo. Y tenemos que aprender en este proceso que cuando a su vida llegue un amigo, un primo, un vecino, profeta o apóstol o maestro, él no es más que el pastor de su iglesia. Y se lo voy a demostrar también bíblicamente. Ahora le acabo de mostrar cómo el apóstol Pedro dice, yo también anciano como ellos. O sea, por favor, ancianos, pastoreen la gente, cuídenla. Yo también anciano como ustedes. No dice como yo soy el apóstol por encima de ustedes, les ordeno que sean buenos pastores. Nos dice, yo también. Y está usando un lenguaje pastoral. Y recordemos el texto que ya les leí. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. No dijo, sé el apóstol de la mega iglesia primitiva. No, le dijo, pastorea, aunque sea apóstol. El alma del ministerio es enfocarnos en cómo Cristo pastorea y yo dejarme usar por Cristo para pastorear. Tenemos en Efesios 4 un texto que me gusta mucho. Yo creo que ya con este terminamos. Efesios 4. Efesios 4. Versículos 11 al 13 dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos
a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Vamos a ver cómo está la comprensión lectora en Sembradores. ¿Qué dice ahí que para qué son esos 5 ministerios? ¿Para qué está el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro? Para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ojo, para equipar a los santos, para capacitarlos. Según ese texto, ¿quiénes tienen que hacer la obra del ministerio y edificación de la iglesia? Todos. Los santos. Los santos. Pero ¿qué ha pasado hoy día? Le dicen al pastor que él es el que tiene que hacer eso, la obra del ministerio, y que él es el que tiene que edificar a los santos. Y de sobremesa, cuando viene el apóstol o el profeta invitado, le bajan el rango al pastor, ¿cierto? Yo admiro ministerios como el de Ricardo Rodríguez de Bogotá, porque yo personalmente puedo decir, ese hombre tiene una unción apostólica, pero usted no lo escucha al diciendo que él es un apóstol, él es el pastor Ricardo Rodríguez. El pastor Robert Morris en Texas, que es el libro que está leyendo aquí la familia anfitriona, la historia de él y cómo se desarrolla su ministerio hoy día. Ese es un hombre que uno diría, ese hombre tiene una unción apostólica, es un apóstol. Y usted nunca lo escucha diciendo, yo soy un apóstol, ni nadie de su iglesia diciéndole apóstol. Él es el pastor Robert Morris, ¿cierto? Y hay otros que se mueven de esa manera. Se les nota mucho lo magistral o lo profético o lo evangelístico, pero ellos sencillamente dicen, yo soy el pastor fulano de tal. ¿Por qué? Porque hay un entendimiento de lo que realmente hay que hacer. Como dijo Pedro, aquí el tema es que los ancianos apacentemos la grey, pastoreemos. Simplemente el equipamiento del uno es profético, el equipamiento del otro es apostólico, el equipamiento del otro es evangelístico. Y ahora, ¿y para qué servimos esos 5? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Note que no dice, no está estratificado, dice, esos 5 hacen una misma cosa, equipan a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. ¿La iglesia ya llegó a este punto? No. O sea que todavía existen apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esto que les acabo de dar es una perla, porque en algún momento alguien les va a decir, esa iglesia en la que usted está enseña un error. Los apóstoles, ya no hay apóstoles. Los profetas, ya no hay profetas. Entonces usted le va a decir, o sea que tú crees que ya la iglesia llegó a la plenitud de la madurez. No, no ha llegado. Pues aquí dice que hasta que eso no suceda, están los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros equipando, capacitando al cuerpo de Cristo, a los santos, para la obra del ministerio y la edificación de la iglesia. Amén. Amén, amén. Hasta que esto no suceda, ese ministerio quíntuple se tiene que manifestar, cada uno con sus particularidades. ¿Por qué me gusta dar este mensaje? Porque tristemente en este tema de diferenciar el evangelista, el maestro y todo eso, entonces hay quienes dicen, no, es que yo no soy pastor, yo soy profeta, yo soy apóstol. Entonces creen que están exentos de apacentar la grey. Creen que están exentos de velar por la grey de Dios. No, todo lo tienen que hacer igualito. Obvio, hay algunos que Dios les dice, tu trabajo no es en la iglesia local, tu trabajo es en el cuerpo de Cristo, y uno los ve. Profetas que no dirigen un servicio semanal en una iglesia, sino que ellos están aquí, están allá.
Profeta de oficio que tiene que cumplir con esa labor. Es perfecto. Evangelistas que están cumpliendo también la labor de esa manera. Ellos no están al interior de una iglesia local, sino que están allí, están allá, en esta parte, en esta otra. O a veces es una etapa. Yo me acuerdo que hace algunos años yo les compartía mucho material, videos y les contaba sobre un evangelista llamado Todd White, que también está en Texas, uno que es rasta, peludo, largo. Pues ya él entró en la etapa pastoral, ya usted no lo ve viajando tanto. Ahora él está dedicado a una iglesia local en Texas. No se ha cambiado lo del pelo, él lo dejó. Pero ahora es el pastor de un ministerio grande en Texas y con una connotación más de maestro, porque se ha dedicado a equipar a los santos. No me acuerdo el nombre, tiene un nombre así como universidad, no sé qué, y es para certificar personas en el ministerio evangelístico y que ellos vayan a las naciones y todo eso. Es interesante. También la forma en que se ejercen estos 5 ministerios son etapas. Bill Hamon empezó como pastor de una iglesia de 40 personas. Después se empezó a mover como evangelista. Después fue director de un instituto bíblico, entonces se movía como maestro. ¿Sí? Y finalmente, donde ya Dios lo levantó y lo ha usado la mayor parte de su vida como profeta. Pero él también tuvo que hacer estas etapas sin decir que son un escalonamiento, no. Es un tema de tiempos en su vida. Y ahora uno lo ve ya más perfilado como un anciano, como un presbítero, donde él está más interesado en que otros, digámoslo así, brillen en el ministerio profético, y él ya se encarga más de apacentar a estos ministros y a estas personas. Entonces, casi que diríamos que Bill Hamon empieza a ser ya como un pastor de profetas. Entonces, una connotación más pastoral, pero a personas con un llamado profético, que también usa un término que es muy bíblico y es el término de obispo. Entonces, en los Estados Unidos, más que profeta, ahora le dicen es obispo Bill Hamon. Y el término es bíblico. Entonces, ya es un anciano en espíritu y anciano en cuerpo, que ahora se encarga de ser un supervisor, un pastor, alguien que está pendiente de otros que son ministros de su alma. Entonces, ¿a qué va esto, amados? A que vayamos entendiendo cómo, digamos que en el corazón ministerial de Cristo, lo pastoral tiene mucho peso, es muy importante. Y cuando vemos la profecía del Antiguo Testamento, en esa profecía no dice, les pondré un apóstol o les pondré un profeta, no dice, les pondré un pastor y será un príncipe. De hecho, me gusta, volviendo a Primera de Pedro 5, el mismo apóstol Pedro dice lo siguiente. Volvamos allí a Primera de Pedro 5. Vamos a volver a leer esa porción. Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación. Tengo que parar acá porque cuando estaba preparando el tema, el Señor me habló de esto. No por obligación. Se lo digo a los que nos vean de otras iglesias, de otros ministerios. Hay gente que está en el ministerio obligada. Básicamente el liderazgo de la iglesia o de la denominación le dijo, usted tiene llamado, pero no se lo dijo el Espíritu Santo. Y de alguna manera la persona, por un lado, se siente halagada, entonces lo acepta, pero terminando se cuenta que es una carga porque Dios no lo llamó. Dios no lo llamó a ser pastor. Entonces te obligó el ministerio, ¿sí? O te obligó tu papá que es pastor, que tienes abuelo pastor, bisabuelo pastor. Entonces, ¿tú cómo no vas a ser pastor? De alguna manera hay gente que obligada está en el ministerio. Obligada. A mí me sorprendió algo que leí hace un par de meses. En el tiempo de la pandemia en los Estados Unidos,
Se calcula que 32.000 pastores dejaron el ministerio. Yo dije, no puede ser. Imagínense. Uno dice, uy, habían tantas, qué chévere, pero qué pesar que... Sí, se esfumaron esos ministerios. Uno dice, tristemente la iglesia se llenó de gente haciendo ministerio por obligación. Porque si tú contemplas el entregar el ministerio así, es porque estabas obligado. Y hago la aclaración. El pastor que ayer me contó que casi la un burnout, él entregó una iglesia local, pero no entregó el llamado. Él sigue haciendo ministerio de otra manera. O sea, él tiene claro que él tiene un llamado y lo sigue ejecutando. Pero bajo unas condiciones que él no se sienta que lo hace por obligación, donde él puede desarrollar el llamado que el Señor le entregó. Pero hay otros que literalmente dicen, si yo supiera hacer otra cosa, nunca más vuelvo a ser pastor. Eso uno dice, estaba por obligación familiar, obligación ministerial. Personas que vean este video en algún momento, si usted está en una iglesia donde usted percibe que sus pastores están por obligación, con respeto le digo, corra por su vida. Porque si usted está en un ministerio pastoreado por alguien que está por obligación, ahí no se está moviendo el Espíritu Santo. Eso te nota la pasión. Eso. Muy bien. Entonces dice, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Esto es muy tremendo porque si se hace la advertencia, es también para aclarar que el ministerio pastoral incluye administrar dinero, manejar dinero. Sí, hay denominaciones o grupos donde se estigmatiza, no, usted es pastor, usted tiene que ser pobre. Tal vez lo hacen para evitar esto, pero es que la Biblia no dice que el pastor tiene que ser pobre. La Biblia dice es, tú no puedes entrar al ministerio pastoral por avaricia. Tu motivación tiene que estar desligada de lo material. Eso es lo que dice la Escritura. Si está la advertencia es por eso, porque el ministerio maneja dinero. Pero yo no puedo entrar al ministerio pensando en... ¿Cómo se da usted cuenta si está en un ministerio donde al pastor le gusta la plata? De la abundancia del corazón habla la boca. Ahí no hay que decir más, ¿cierto? De la abundancia del corazón habla la boca. Esa será la evidencia de la motivación del ministro en ese ministerio. Sigamos. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Los que os han sido confiados, la Biblia es clara, a ti se te entregaron personas. Hay otros movimientos que actualmente dicen que la iglesia no debería tener pastores. Hay movimientos que dicen, no, es que nos reunimos los hermanos y entre todos nos pastoreamos. No, aquí la Biblia dice claramente que hay unos niveles de autoridad y que a los pastores, a los ancianos se les confiaron personas y que ellos no deben enseñorearse de ellas. Hay que hacer esa advertencia. Yo no soy pastor para mandarlo a usted, para decirle, levántese a esta hora, duérmase a esta hora, viva en tal casa, venda el carro, haga esto. No, yo no me enseñoreo de tu vida, pero espiritualmente he sido puesto para apacentarte, guiarte y dirigir. Versículo 4, aquí viene la parte, note lo que el apelativo del apóstol Pedro dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. No dice el príncipe de los profetas, ni el príncipe de los apóstoles, ni el príncipe de los evangelistas. Dice, cuando venga el príncipe de los pastores. Es tremendo. Ese título de Cristo como príncipe de los pastores, y ese príncipe está con P mayúscula, o sea que no es cosa menor. Jesús es el príncipe de los pastores y él vendrá como príncipe de los pastores. Príncipe de los pastores.
Y los que hagamos bien la tarea pastoral, recibiremos la corona inmarcesible de gloria. Entonces, este pastor nuestro que es Cristo, el pastor perfecto, ejerce su pastorado en la iglesia a través de pastores de carne y hueso. Que en esta lectura les he dicho lo que me corresponde a mí como pastor, de lo que me tengo que cuidar, pero también le estoy diciendo cómo la iglesia tiene que ver al pastor. Y entender que lo de profeta, lo de apóstol, lo de evangelista, lo de maestro, es más su habilidad o su equipamiento espiritual para equipar a los santos, no es un rango. Nunca, nunca permitamos que una persona se sienta que tiene mayor rango por un equipamiento del ministerio quíntuple. Nunca el profeta X será más en autoridad que el pastor Y. Ni el apóstol Z tendrá más autoridad que el maestro W. No, nada. Ahí no hay ninguno con más autoridad que el otro. Simplemente a cada uno se le ha dado una esencia espiritual para que desde ahí aporte al equipamiento de los santos para la obra del ministerio. Y unos y otros Dios los pondrá a pastorear, a apacentar iglesias locales. A otros no les tocará ese tema de apacentar específicamente, pero todos los que estemos metidos en el ministerio quíntuple tenemos ese compromiso. Equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia. Que eso también es bueno irlo enseñando, porque yo no sé aquí algún día a quien el Señor lo active en el ministerio quíntuple para una tarea, y debe tener claro que su principal objetivo debe ser equipar a los santos. Equipar a los santos, no hacerse un nombre, conseguir billete, enseñorearse de la gente, no. Si empiezas a sentir que tienes un llamado en el ministerio quíntuple, entonces debes ser un apasionado en equipar a los santos para la obra del ministerio. Tienes que ser un equipador de otros, un entrenador de otros, uno que existe para que lo que de aquí le caiga del cielo lo tiene que entregar. Lo que reciba con la derecha lo tiene que entregar con la izquierda a la iglesia. Esa es la esencia. Listo. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, oremos. Oremos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, porque tú eres el príncipe de los pastores. Tú eres el gran pastor de la iglesia. Y a varios nos has llamado a servirte, a ser tu instrumento. Algunos somos tu mano, algunos somos tu boca, algunos somos tu mente estratégica. Tú nos usas como tú quieras, Señor. Y damos gracias por todos los hermanos en Cristo de la iglesia en el mundo que forman parte del ministerio quíntuple. Oramos para que los bendigas y los guardes. Oramos, Señor de los cielos, para que los orientes. Oramos para que consueles a los ministros que están desgastados, cansados, abusados. También oramos para que aquellos que están por obligación o por avaricia o porque tienen la necesidad de sentir que dominan gente o gobiernan gente, por favor, Señor, ten misericordia de ellos y sácalos del ministerio. Sácalos porque son dañinos para la iglesia y para sus propias vidas. Te pedimos que tú les hables, que tú los restaures, que tú los ubiques donde ellos tienen que estar. O si realmente tienen el llamado a apacentar la grey del Señor, por favor, restáuralos para que sean libres de la avaricia, de la obligación y del autoritarismo. Te pedimos, Señor, que derrames abundante amor en la iglesia en Colombia, porque parte del desorden social es precisamente el desorden del rebaño en Colombia. El desorden en la autoridad del rebaño y el desorden entre las ovejas flacas, las ovejas gordas, las ovejas que abusan de las otras, las ovejas que no quieren moverse, las ovejas perniquebradas, las ovejas rebeldes, las ovejas perdidas. Por favor, Jesús, ayúdanos. Restaura tu rebaño en Colombia para que la sociedad también pueda ser restaurada.
Necesitamos, Señor, que este rebaño que somos todos los cristianos de las ciudades y de la nación, necesitamos que este rebaño sea ordenado para que la nación sea ordenada. Necesitamos orar por los pastores de la nación para que entonces también los gobernantes de la nación sean buenos príncipes de la nación. Pero si los pastores de la nación no están en las oraciones del pueblo, del rebaño, tampoco habrá un florecer espiritual en los príncipes de la nación, en los gobernantes de la nación. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos ayuda, nos bendice y nos ministra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, amén. 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 Bueno, hay dos cositas por hacer. Primero, vamos a orar por los cumpleañeros. Ana Grey, que cumplió esta semana, ya que estábamos hablando aquí de la Grey del Señor. Entonces, esta es la Grey del Señor también. Vamos a orar por Ana Grey y vamos a orar por Quique. No, él no puede estar conectado en este momento, pero para que él después reciba esto. Y después de esta bendición, vamos a pasar a otra parte muy importante. Señor, te damos gracias por Ana Grey. Gracias porque con amor eterno la has amado y le has extendido tu misericordia para traerla hacia ti. Gracias, Señor de los cielos, porque para un tiempo como este tú la has creado. Bendecimos a Ana Grey en el nombre de Jesús, para que en este año de vida que comienza experimente un despertar conforme al propósito y el llamado del Señor a su vida. Declaramos que se remueven los obstáculos y las distracciones para que ella haga la obra del ministerio a la cual fue llamada. Que el equipamiento que ha recibido por parte del ministerio quíntuple durante toda su vida, en otros ministerios donde ha estado y en sembradores, que el equipamiento y las enseñanzas, Señor de los cielos, se consoliden en este nuevo año y que haya un florecer espiritual de su comisionamiento y de la obra del ministerio en la que ella debe participar y en los procesos de la edificación de la iglesia que ella debe participar. Te pedimos que derrames sobre Ana Grey una gracia especial, que así como la reina Esther, ella halle favor en todo lugar, delante de príncipes y reyes, delante de gobernantes, delante de gerentes de empresas, de personas con autoridad. Que tu favor y tu gracia sea con ella en estas esferas, Señor. Te damos gracias por Quique. Gracias, Papito Dios, por el amor profundo que tienes hacia él. Gracias, Señor, porque le permites celebrar un año más de vida. Gracias porque tú lo has librado de la muerte. Gracias, Señor de los cielos, porque él hoy puede celebrar con su familia. Él hoy puede celebrar como un hijo de Dios esa victoria que tú le diste sobre el cáncer hace ya más de un año. Declaramos nuevas fuerzas, vitalidad y muchos años para Quique, Señor. En tu nombre, Jesús. Nuevas fuerzas, vitalidad y muchos años para Quique. Así lo declaramos en el nombre de Jesús. Sigue fortaleciendo el don de palabra de sabiduría, el don de sabiduría que le has dado. Oramos para que aún en su corazón haya la fe que él necesita para desarrollar lo que tú ya le entregaste. Oramos en el nombre de Jesús para que así como tú lo ves, él se pueda ver a sí mismo en cuanto a los dones del Espíritu y el llamamiento también que tú le has hecho como santo, como miembro de la iglesia, para que cumpla con su parte del equipamiento, con su parte de la edificación de la iglesia. Te pedimos, Señor, que derrames abundante amor en su corazón y que lo uses poderosamente para formar generaciones para Cristo, empezando por sus hijas, por su esposa,
Úsalo para que sea de impacto en su casa, de impacto en su familia y de impacto en su entorno. Bendícelo en todo tiempo, Señor de los cielos, y que se cumpla sobre él y su casa la palabra que dice que tú nos has dado el poder de hacer las riquezas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a orar también por la anfitriona. Pero con ánimo, eso. A ver, vea. Que se separen la mesa. Aquí la voy a enfocar. Aquí la voy a enfocar. Vamos a bendecir a doña Ana, que hace poco también cumplió años. Señor, te damos gracias por esta hija tuya. Gracias, Señor, porque mujer guerrera la has hecho desde sus primeros años en el Evangelio. Gracias, Señor, porque tú la has bendecido, permitiéndole ver a sus generaciones, conociendo tu palabra, experimentando tu amor y tu poder. Gracias, Señor de los cielos, porque ninguna de sus palabras se ha caído a la tierra. Ninguna de sus palabras se ha quedado en el piso. Sus oraciones han subido y ella puede dar fe y garantía de que las oraciones han obtenido la respuesta deseada. Oramos en el nombre de Jesús para que ese incienso siga subiendo, que nunca mengue en sus fuerzas y que antes, por el contrario, pongas en ella una palabra de fe poderosa en sus oraciones. Te pedimos, Espíritu Santo, que derrame sobre Ana ese aceite de fe. Yo me atrevo a declarar una activación del don de fe. Amén. En el nombre de Jesús, un incremento del aceite de la fe, para que todo lo que ella lea en la Biblia nunca dude que se puede cumplir una y otra vez. Amén. Que independiente de las circunstancias del mundo, del hogar, del entorno, para ella siempre esté claro que lo que dice tu palabra es sí y es amén. Amén. Todos los días de su vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Y voy a aprovechar a enfocar. Por aquí tenemos unas personitas que dirigieron grupos de conexión, casas de comunión. Por favor, asómense, levanten la mano para que no se hagan las de las gafas. Jacqueline, Jenny, a ver, nos faltó Glory, que también por ahí intervino. Señor, te damos gracias porque pues acabamos de expresar que los santos existimos para la obra del ministerio. Amén. Y que los llamados al ministerio quíntuple existimos para equiparlos. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido con estos hermanos de sembradores, con todos. Y damos gracias por aquellos que han sido valientes o que han entendido lo que tú les has entregado. Gracias por el tiempo que ellos compartieron la palabra, compartieron el amor y se dejaron usar por el Espíritu Santo para las casas de comunión, para los grupos de conexión. Gracias por el tiempo que destinaron a esta tarea, el tiempo que han destinado para formarse, porque se han venido formando para esta tarea. Gracias por el tiempo que han destinado a orar por la iglesia y por los hermanos en Cristo. Gracias, Señor, porque esa semilla les dará fruto, no solamente a sus vidas en particular, sino a todo el ministerio. Gracias, Señor, tú has visto la obra que han hecho y nosotros te damos gracias por esa obra. Y oramos para que tú nos sigas dirigiendo en cómo se hará en un futuro cercano esta obra. Sabemos que tienes tiempos y sazones, y que así como le dijiste a Elías que estuviera en el arroyo de Querid un tiempo, también llegó el momento en que le dijiste, ahora no estés más en el arroyo de Querid,
Ahora vete para donde una viuda en Sarepta, porque te sustentaré a través de ella. Declaramos en el nombre de Jesús que estos hermanos que atendieron el llamado de los grupos de conexión y de las casas de comunión, ellos entrarán en un nuevo nivel de fe y de responsabilidad por el poder del Espíritu Santo. Te damos gracias por sus vidas y soltamos esa palabra de fe sobre ellos. Viene un mayor nivel de entendimiento, un mayor nivel de fe, pero también un mayor nivel de responsabilidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Amén. Otro día comemos torta en homenaje a los líderes de las casas de comunión. Buena iglesia, no siendo más, que el Eterno los bendiga y los guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia, que el Eterno alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom. En el nombre de Jesús, amén. 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 Casi, Amén. y casi se me olvida. Les tenemos un super notición. ¿Cómo les parece que a partir del mes entrante, pues nos vamos a seguir reuniendo cada mes allá en el salón de Cobalto? Puede que en otras ocasiones sea en otro lugar, pero no solamente eso. Nos vamos a reunir con la iglesia de nuestros pastores. Vamos a tener tiempos de las dos congregaciones juntos cada mes, donde el énfasis es el mover del Espíritu, no tanto que se va a predicar o esto, sino vamos a reunir a vivir la presencia del Espíritu Santo, a ejercitar los dones que hay allá y que hay acá. Y esa reunión se hará día domingo en la mañana para facilitarle a la mayoría que puedan estar y no haya ese problema de que por la noche y lejos y cerca, listo. Teníamos esa noticia para compartir. Amén y amén. Nos despedimos de los conectados. Feliz noche, Dios los Chao, bendiga. bendiciones. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones. Oiga, diciendo. ¡Bravo!